igual que diversas paraestatales del Estado mexicano, convenientemente los gobiernos prianistas han literalmente hundido a Pemex. La intención era cumplir la promesa que Salinas de Gortari hizo en 1994 a los anglo-sionistas: entregarles por completo el petróleo mexicano en menos de 20 años. De Zedillo a Peña Nieto, los lacayos del sistema dejaron morir petróleos mexicanos con la intención de privatizar el principal recurso del país a cambio de buenas tajadas económicas que garantizaran la opulencia de por vida a los prianistas. Junto con Zedillo, gestó el mayor fraude a los mexicanos con el Fobaproa, coordinó a exmilitares para formar a los Zetas, continuó moviendo las piezas del narcotráfico con Vicente Fox, ordenó reformas desde Calderón y fue el principal artífice para imponer a su ahijado político, el títere Peña Nieto, para consumar su neoliberalismo entreguista y cumplir sobre todo la promesa de entregar el petróleo a los anglo-sionistas. El pacto que hizo Salinas con su amigo Fernández de Ceballos en 1988 para configurar de forma extraoficial al PRIAN no solo fue para controlar entre ambos partidos la política en México, fue también consumar el propósito para el que fue creado el Partido Acción Nacional: arrebatarle al Estado Pemex y dar inicio a una andanada de reformas estructurales neoliberales que permitieran la entrega absoluta del país a cambio de la pobreza de millones de mexicanos. Y es que el neoliberalismo prianista no está planeado para servir a la mayoría. A esta la explotan. Solo es útil para una capa muy privilegiada de la sociedad. Y es que la fórmula para reventar a México es sencilla: más pobreza, mayor violencia. No hace falta ser un estadista para entender que un paliativo a los problemas de un país sumido en la barbarie es proporcionar al pueblo empobrecido el mínimo de desarrollo humano. El portal de Los Ángeles Press advirtió en 2013: con Pemex vendido a manos privadas, México se quedará sin el 60% del gasto social que aún proviene del petróleo. Esto significa que de un plumazo, tantos más millones de personas en este territorio sufrirán el aumento imbatible del costo de la salud, la educación y los servicios públicos como el agua, el gas y la electricidad. Tal encarecimiento ocasionará que muchas empresas medianas y grandes eliminen trabajadores de sus nóminas o dejen de contratarlos para sanar el bache de sus ingresos. Aumentará la carencia, la pobreza, cundirá la desesperación. Andrés Manuel López Obrador declaró: el pacto por México fue la envoltura para esto. El pacto contra México se resume en la privatización del petróleo. Estamos hablando del mejor negocio del país. Salinas es quien está detrás de Peña Nieto. Salinas es inteligente para la maldad, pero Peña es inconsciente. Es un personaje escenográfico, frívolo, incapaz de entender lo que son estos procesos. Una mentalidad menos que de derecha, más superficial, más de un junior. Declaraciones que se tomaron incluso con burla, pero era verdad. Con Carlos Salinas de Gortari como jefe del clan, la debacle de Pemex fue la tormenta perfecta para que el salinismo tomara por asalto al barco. La llegada del cuñado de Salinas de Gortari, José Antonio González Anaya, a la dirección de Pemex, consolidó al grupo salinista. Fue durante el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que Salinas de Gortari ofreció a su contraparte de Estados Unidos, George Bush padre, abrir la industria petrolera mexicana a la inversión extranjera. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el proyecto neoliberal se fue profundizando y se plantearon con más claridad los principales postulados de la política económica gubernamental y se fue definiendo con mayor descaro el rumbo antinacional y antipopular. Salinas vendió empresas del Estado con el argumento de que había que vender bienes para remediar males.
que con los ingresos provenientes de esas ventas se resolverían problemas fundamentales para el pueblo: agua potable, drenaje, alcantarillado, vivienda, etc. Para el saqueo, Salinas de Gortari reformó la Constitución en el artículo 27 para dar fin al reparto agrario, privatizar los ejidos y propiciar la compra de tierra por parte de los capitalistas nacionales y extranjeros, y al artículo 28 para dar autonomía al Banco de México. El TLC con Salinas profundizó la apertura comercial iniciada en el sexenio anterior, la privatización de grandes y productivas empresas estatales como los bancos y la telefonía. A partir de la política del sexenio de Salinas, se prometió un crecimiento sostenido de la economía del 6% y reducir la inflación a un dígito, porcentaje semejante a los que tienen los otros integrantes del tratado, Estados Unidos y Canadá. Pero jamás se cumplió. Salinas de Gortari representa una de las peores tragedias que han podido sucederle al pueblo mexicano. Desde su espurio gobierno, condenó a México a la pobreza de millones de personas en favor del neoliberalismo genocida. Ha sido principal responsable de la aplicación del modelo económico anglosionista trazado para nuestro país. Nunca se fue, siempre estuvo ahí. Un México desinteresado y poco politizado permite que uno de los mayores criminales de la historia del país siga deambulando impune y aplicando sus reformas entreguistas que han generado hasta el momento más de 100 millones de pobres y en los últimos años al menos 200,000 muertos.